Bueno, como estábamos mencionando, en este séptimo encuentro vamos a estar encontrándonos o introduciéndonos en el mundo de las Smart Cities en términos conceptuales, en términos instrumentales, en relación sobre todo también a la construcción de gobernanza en un marco de transformación que tiene que ver con esta misma noción de innovación pública de la que estamos hablando. En principio, preguntarnos qué son las Smart Cities, como decíamos, seguramente es un concepto que todos escuchamos, de hecho trabajamos o reproducimos en nuestra vida diaria, pero no necesariamente estamos pudiendo conceptualizarlo. Vamos a volver a algunos datos iniciales que lo venimos trabajando a lo largo del seminario, pero que vienen a cuento para esta enorme transformación que está significando este cambio, sobre todo tecnológico y digital. Esos datos son datos que se reiteran, pero que son muy contundentes en el ámbito de la región en la que habitamos, la región que vivimos, América Latina y el Caribe, donde más del 82% de la región es urbana y el 17% de la población está concentrada en 6 grandes megaciudades, en 6 entornos metropolitanos enormes, que son San Pablo, México, Buenos Aires, Río, Bogotá y Lima. La diferencia en términos poblacionales con las ciudades que le siguen, digamos, es bastante contundente en términos numéricos en este sentido. Por otra parte, tenemos la Agenda 2030, que también la hemos mencionado a lo largo de este seminario varias veces, con sus objetivos de desarrollo sostenible y sobre todo el objetivo 11 de lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Entonces, ¿cómo hacemos para articular esta mega concentración poblacional con este logro de un objetivo de desarrollo sostenible bastante concreto en términos de aplicabilidad y sobre todo con una complejidad significativa en términos de escala para su concreción, ¿no? Como básicamente es eso lo que proponen el concepto de Smart Cities, el aprovechamiento de las oportunidades que presentan las nuevas tecnologías, tecnologías vinculadas fundamentalmente a la cuestión del transporte, de la logística, de la eficiencia energética, las plataformas digitales que nos permiten optimizar y desarrollar servicios, la innovación social y sobre todo la participación ciudadana. Estos esquemas generales conforman una lógica de aproximación al mundo de las Smart Cities que vamos a estar desarrollando un poquito más en particular. En principio, esta lógica va de la mano de otro concepto que es el de la sustentabilidad. La sustentabilidad, como también ya lo hemos mencionado, implica cambiar la forma en que se planifica y suministra energía a las ciudades, básicamente una ciudad más planificada, una ciudad compacta, una ciudad transitable, que tenga un buen sistema de transporte público, es una ciudad que está preparada o está preparándose o está afrontando o mitigando los riesgos del cambio climático. Está planteando también un aporte significativo a la concreción de los ODS que estábamos mencionando. Hay un autor que, en principio el autor que estamos siguiendo rescata y que hace este esquemita que tenemos acá a la derecha y que se llama Busquela, que plantea que la ciudad inteligente está basada en 6 características principales. En principio es una ciudad que genera integración. Integración que tiene que ver con también suministrar a la administración pública información necesaria y transparente, que sean datos abiertos en ese marco. Una ciudad inteligente es una ciudad que optimiza recursos, optimiza la asignación, el uso y la transparencia también en el uso de esos recursos. Indicaciones de desempeño son indicadores que son útiles para medir, comparar, mejorar, es decir, hay como una instancia casi permanente de evaluación y replanteo o redireccionamiento de las políticas públicas en ese sentido. Hay un esfuerzo significativo puesto a la atención de los ciudadanos, evaluando no solamente la atención directa, sino la evaluación de la satisfacción de los mismos respecto de esa cuestión o de esa relación. Hay una eficiencia en los procesos. Este es un dato significativo. Está marcado el hecho de que generar instancias procedimentales, de establecer de alguna manera protocolos de actuación, también aumentan la eficiencia del gobierno articulado con los otros aspectos que estamos mencionando. Y sobre todo la sexta característica que es la participación ciudadana. Hay un interés particular, central, en lograr cada vez una mayor participación de la sociedad civil en la administración, casi a instancias de estar midiendo, articulando y proponiendo colaborativamente acciones y políticas en ese territorio.
En este sentido, la innovación pública aparece como el gran concepto a desarrollar. ¿Por qué? Porque convertirse en una ciudad inteligente y sustentable pasa a ser el objetivo casi primordial de un montón de gobiernos locales en toda la región, pero fundamentalmente en los entornos metropolitanos donde estas complejidades son mayores. Entonces, para poder abordar estas instancias o estas transformaciones que tienen que ver con la innovación, necesitamos repensar el gobierno desde esa transformación digital. Es decir, cuáles son los elementos que tenemos tecnológicamente y en términos digitales a disposición para concretar esas características, esos objetivos que mencionábamos recién. Básicamente vamos a habilitar recursos que permitan innovar y ser más eficientes, conocer mejor al ciudadano para atender mejor sus necesidades y así también mejorar su calidad de vida urbana. Un poco este es el objetivo que repiten cada una de las estrategias que van de la mano con la cuestión de la innovación pública, la sustentabilidad para el desarrollo de ciudades inteligentes y sustentables en nuestros territorios, ¿no? Va a haber una condición absolutamente necesaria que es el tema de la conectividad. Usamos infraestructura de conectividad, tenemos dispositivos, sensores conectados y distribuidos totalmente en nuestros territorios. Hay centros integrados de operación y de control, hay interfaces de comunicación cada vez más multiplicadas en nuestro territorio. Hay sistemas, espacios que articulan esos datos y buscan resolver del modo más rápido posible problemas complejos. También se busca generar y crear nuevas respuestas que resulten innovadoras para atender necesidades de los ciudadanos que también son diferentes o se van modificando en estos mismos escenarios. Ahora, esa conectividad, ¿cómo estamos en la región respecto de eso? Porque básicamente cuando hablamos en términos de conectividad, enseguida viene a cuento una cuestión de una gran disparidad en todo el territorio de la región, ¿no? En relación a el acceso, la disponibilidad. Hay acá una serie de datos que el autor que estamos siguiendo plantea en su texto y que lo van a encontrar mucho más detalladamente de lo que hoy yo se los estoy planteando cuando lo lean, que tienen que ver con la progresión que desde el año 20 a lo que se estima en el año 26 va a haber de los IoT, que son básicamente los dispositivos conectados, son esos dispositivos que interactúan entre sí sin la presencia humana, para poder generar o facilitar procesos que tienen que ver con nuestra vida diaria. Entonces ahí vemos un crecimiento superlativo en ese sentido. Básicamente partimos de un 2020 con conexiones 5G muy, muy básicas en toda la región, pero está proyectándose un crecimiento exponencial hacia el 2026 porque la misma demanda así lo está generando, pero sobre todo la inversión que en materia de conectividad se va a estar dando. Ahora bien, esa conexión o esa inversión y demás, por supuesto, va a estar profundamente relacionada con las evidentes condiciones de disparidad y de desigualdad que en nuestra región tenemos. Y que a su vez el no acceso a esas instancias de conectividad profundiza esos esquemas de desigualdad inicial o de partida, ¿no? ¿Cuáles son las aplicaciones o las demandas de esa conectividad? ¿Cómo operativiza esta cuestión de las Smart City esta relación, ¿no? Acá hay un gráfico, me parece que es bastante interesante, que está planteando un requerimiento, digamos, un requerimiento de infraestructura de conectividad para cada una de las áreas que forman parte incluso de nuestra vida diaria, ¿no? Hay también una relación entre una conectividad, si se quiere, o un requerimiento de infraestructura bastante más bajo, que tiene que ver con la vida diaria, con la realidad virtual, la cirugía remota, la cuestión del manejo de la presencia de automóviles autónomos, la robótica y demás, y una cuestión que se va complejizando en términos de cada vez requerimientos más altos de infraestructura, incluso hasta llegar a instancias gestionadas que fundamentalmente tiene que ver con el manejo o la producción industrial en este rango. Básicamente ahí la latencia que está explicando el gráfico tiene que ver con el tiempo que tarda un dato en viajar desde el origen hasta su destino, es decir, mide un poco el retraso o la progresión que pueda haber entre esa acción y la respuesta que genera. Entonces,
Lo que estamos viendo es que cada vez más estas instancias van a estar formando parte no solamente de nuestra vida diaria, sino de nuevas actividades que se van generando en materia de esa conectividad que se vuelve digamos, un elemento, una capacidad casi esencial para el desarrollo de cualquier actividad y vuelvo a repetir, también marca profundamente las instancias de desigualdad en nuestros contextos. El autor que estamos siguiendo, que trabaja en función de un esquema que lo reproduce en el marco de la CEPAL, hace un análisis de 4 ciudades, de 4 de esas 6 megaciudades que hoy estábamos planteando, que son Buenos Aires, México, San Pablo y Bogotá, y establece cuáles son esos servicios urbanos inteligentes que de alguna manera están dando cuenta de estas transformaciones que las Smart Cities están planteando contextualmente o coyunturalmente. Fundamentalmente en las primeras, es decir, las 4 de esas ciudades están planteando instancias de gobierno abierto, wifi en los espacios públicos, digitalización de trámites, bot o plataformas de comunicación, estas apps que a través del celular estamos preguntando desde dónde estacionar, a cómo tirar la basura o tal vez ver alguna cuestión de seguridad en nuestra calle o cuestión que se le parezca. El tema de los sensores y justamente las cámaras de seguridad ciudadana, es decir, un poco estos son los servicios más habituales en estas 4 megaciudades planteadas. Hay 3 que plantean también un centro de control de tránsito y monitoreo de transporte público, algo que se vuelve claramente significativo en los entornos metropolitanos. En una de las clases anteriores hablábamos de el rol absolutamente central de la infraestructura de movilidad en la conformación de los entornos metropolitanos. Ahora, en el marco de este concepto que estamos analizando, incorporamos la necesidad de controlar, monitorear y articular ese transporte, es decir, tener ese transporte, tener medido, tenerlo indicado, poder estar alertando de alguna manera al usuario cuáles son los conflictos que se pueden estar dando o qué arterias son más fáciles de poder estar circulando en determinado momento. Y después también hay como en un retroceso algunas otras experiencias que tienen que ver con el sistema de uso compartido de bicicletas, con estaciones de monitoreo de cuestiones ambientales, sobre todo calidad del aire, del agua o de la contaminación auditiva, perdón. El control del alumbrado, una cuestión que fue muy de la mano en los últimos años con el reemplazo por tecnología LED en el alumbrado público y se aprovechó esa instancia para incorporar sistemas de medición y de control del mismo, incluso en algunas ciudades se está trabajando en función de subir o bajar la intensidad lumínica de acuerdo al número de transeúntes en la arteria en determinado momento de la noche. Digo, cuestiones que tienen que ver con facilitar de alguna manera esa vida diaria incorporando la tecnología a la resolución de esa problemática. Hubo un momento donde este proceso de aceleración se dio como más enfáticamente, que claramente fue en el momento de la pandemia del COVID. Ahí también este gráfico es bastante significativo, donde vemos que en 3 de las 4 ciudades la digitalización de los trámites se convirtió en un hecho crucial, es decir, no podíamos tener esta interacción cara a cara, entonces la posibilidad de contar con un dispositivo que medie y que genere ese trámite por parte del usuario fue un hecho fundante para que no se paralice la actividad pública en relación a las demandas ciudadanas, ¿no? Hay después algunas otras instancias que se van empezando a desarrollar en paralelo, el teletrabajo, que se fue dando casi en toda la administración pública también, la generación de instancias específicas como de acceso a la información o algunas más logísticas, si se quiere, que son la gestión de turnos o algunos registros de identificación particulares. Pero de algún modo todo esto que se venía plasmando, se venía desarrollando en términos más bien teóricos o como algunos pequeños laboratorios, la pandemia significó la oportunidad de ponerlos en la práctica sí o sí, digamos, porque no quedaba otra instancia en este marco. Y ahí empieza a aparecer esto de cómo lo instrumentamos, ¿no? ¿Quién desarrolla todas estas tecnologías? ¿En función de qué? ¿Lo tienen que hacer los gobiernos locales? ¿Los hacen quiénes? Y aparece este término que también se volvió bastante central en todas nuestras discusiones, que es GovTech. El término GovTech es una palabrita que va a estar uniendo otras 2 palabras de origen, expresadas en inglés, que es gobierno y tecnología. Entonces,
refiere acá estamos siguiendo al otro autor, que es Carlos Santiso, que acá este texto lo hace desde la CAF, que también se dedicó a trabajar muchísimo esta cuestión, así que también recomendamos que miren un poquito qué es lo que la CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, generó en esta materia, que es bastante interesante y bastante importante. Pero bueno, fundamentalmente decía, el término OPTEX se refiere al uso de tecnología, especialmente tecnología digital y de la información, para esto, para mejorar la prestación de servicios gubernamentales, la toma de decisiones políticas y la eficiencia de las operaciones del gobierno. Es decir, básicamente pensado en cómo mejorarle la vida a la gente en función de que esa tarea de gobierno, esa tarea de gestión pública, sea lo más innovadora, lo más directa y lo más fácil posible en esa generación de respuestas, ¿no? Esa generación o la aplicación de soluciones tecnológicas innovadoras en el sector público va a tener el objetivo siempre de abordar estos nuevos desafíos que estos cambios coyunturales nos están demandando. Va a tener que ver también con mejorar la transparencia. En todos los casos estamos hablando de datos abiertos, es decir, tratar de que ese dato o esa información esté lo más directamente posible, sea lo más accesible posible al usuario, en este caso al ciudadano. Y en ese marco promover la participación de ese ciudadano, entendiendo que su participación, su involucramiento, su demanda y también su opinión va a estar sirviendo siempre para optimizar esa gestión municipal, gubernamental, nacional, provincial o local en ese marco. Acá una serie de datos que también la CAF está planteando, que básicamente genera algunas cuestiones de cuatro razones que están expresando por las cuales las ciudades están a la vanguardia de la transformación. Porque, digamos, todos estos aspectos tecnológicos, decíamos recién, involucran a todos los aspectos de nuestra vida. Pero ahora, ¿por qué estamos hablando en términos de Smart City? ¿Por qué estamos hablando de que las ciudades son el escenario donde estas cuestiones no solamente se evidencian, sino que generan respuestas que son altamente innovadoras y que se van reproduciendo y multiplicando fuertemente en los últimos tiempos? Uno, porque las ciudades se enfrentan a algunos de los retos más complejos de estos tiempos, digamos, concentra esa misma concentración de población que ahí está expresado en esta relación 81-55 en relación a América Latina con relación al resto del mundo, concentra también problemas de inmigración, de contaminación, de cambio climático, de envejecimiento de la población, etcétera. Por otra parte, porque las entidades locales son, es decir, las ciudades, los gobiernos locales son quienes están más cerca del día a día del ciudadano, ¿no? Entonces, esta transformación, esta relación real y directa en tiempo real, digamos, con las personas, también resulta evidente en relación con el punto anterior, que son los problemas, ¿no? Entonces, hay una interacción fuerte en ese marco. Por otra parte, porque las capacidades de financiación y de autonomía fiscal de las ciudades son muy limitadas, entonces necesitan que se incentiven para ser lo más ágiles y eficientes posible. Es decir, necesito que ese recurso que recaudo como gobierno local pueda estar facilitando de la mejor manera posible la resolución de esos problemas que tengo que estar afrontando. Y por otra parte, porque las ciudades atraen a los mejores talentos digitales al capital y a la inversión, concentran oportunidades de intercambio, colaboración y crecimiento. En las ciudades es donde tenemos los centros universitarios, los centros académicos, los centros de investigación, los espacios tecnológicos, las empresas de desarrollo tecnológico, que de alguna manera son las que van a empezar a adquirir protagonismo en tanto resolutivos, en tanto generadoras de resoluciones en esta problemática. Aparece acá otra palabra que son startups y las pymes o las pequeñas y medianas empresas GovTech. Es decir, hay una cuestión acá específica que tiene que ver con articulación. Digo, si queremos hablar en términos de innovación pública, vamos a estar necesitando articular con aquellos espacios que producen la tecnología y que son capaces de aplicarlo, digamos. En ningún contexto se plantean que sean los gobiernos subnacionales o los espacios administrativos quienes, además de administrar, gestionar la ciudad, resolver problemas, tengan que desarrollar tecnologías. No, no es esa la idea. La idea o que se fue instalando es de algún modo esta articulación público-privada
que tiene que ver un sector público entendido muchas veces como quien demanda estas soluciones, pero un sector público que también puede ser quien las provea. Esa resolución puede venir también de las universidades públicas que generan respuestas tecnológicas en ese marco, o puede venir del sector privado de determinados emprendedores que van a estar apuntalando a generar acciones concretas que sean transformadoras de esa demanda que el sector público está generando. Y también va a haber una necesidad de inversión y de financiación que muchas veces tiene que ver con aportes específicos que se generan desde gobiernos nacionales o instancias supranacionales en algún caso, porque hay como un convencimiento general que mejorar el esquema de respuesta en términos de innovación pública también mejora la gobernanza de los territorios, ¿no? Vamos a ver que va a haber un montón de acciones que se van a desarrollar, tanto en términos de los gobiernos nacionales, después si lo quieren mirar un poquito, es Gov Digital en Chile, que está desarrollado o está anclado en el Ministerio de Hacienda del Gobierno de Chile, pero fundamentalmente está poniendo datos al servicio de las personas, está poniendo la posibilidad de generar también trámites, acciones, pedir información. El acceso a la información pública pasa a ser un hecho clave y significativo en este contexto. Va a estar repitiéndose en muchos gobiernos nacionales. En el caso de Argentina, esto se había habido generándose un crecimiento bastante exponencial desde el 2010 en adelante. Actualmente Argentina, está vedado el acceso a la información pública, lo cual marca un retroceso más que importante en este marco, pero bueno, sería objeto de otra discusión. Colombia es otro ejemplo que acá en este caso se centra o se ancla el portal en un ministerio que se llama de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, es decir, otra vez, en este caso hay un gobierno que le da ese grado de centralidad a esta transformación en este marco. Entonces ahí estamos viendo, por ejemplo, instancias de articulación o de participación que tienen que ver tanto con el diagnóstico e identificación de problemas como el control social o la rendición de cuentas respecto del uso de determinada partida presupuestaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay como una cuestión directa del ciudadano respecto también de sus problemáticas, pero también respecto de otros datos que tienen que ver con la gestión pública en general, que probablemente antes de interactuar con la plataforma ni siquiera conocía. ¿Qué pasa con los gobiernos locales? Lo mismo, en este marco aparecen esquemas, algunos portales o algunas plataformas que buscan interactuar con el vecino. En este caso también es un caso colombiano, el caso de Bogotá. Puse alcaldía de Medellín ahí, pero tiene que ver con que, así como en el caso de la alcaldía de Bogotá, también en la alcaldía de Medellín, este instrumento fue desarrollado por una startup colombiana que se llama Dasimio, y que también formó parte del desarrollo de este portal, de esta plataforma, y que fundamentalmente en el ámbito local lo que está planteando son estas tres cosas: participación, análisis y conectar. Digamos, esta interacción entre un ciudadano que tal vez tenga una idea para el desarrollo de Bogotá, ellos lo plantean en términos de retos que tienen que ver con acciones concretas en el territorio que alguien se quisiera impulsar, con el análisis que eso esté implicando y cómo de alguna manera esa conectividad también está generando un ejercicio de participación ciudadana diferenciada, ¿no? En este marco, ¿cómo se da una preocupación que tiene en este caso Adela Romero Tarín, que es el tercer texto que ustedes están teniendo en la bibliografía, que tiene que ver con la gobernanza? ¿Por qué? Porque de algún modo lo que dice Romero es que todos estos desarrollos inteligentes en las ciudades convirtieron a la ciudad en un gran laboratorio digital. Las startups son eso, de algún modo, algunas apuestas o ofertas tecnológicas que tienen que ver con resolver problemas, y ahí se generó una industria más que importante, digital y tecnológica, que son ofertas que los gobiernos locales, nacionales o provinciales puedan estar teniendo en este marco. Pero la ciudad en sí misma, dice ella, se convirtió en un gran laboratorio digital. Tenemos esto: startups, laboratorios, aplicaciones móviles que facilitan nuestra vida diaria en el espacio urbano o en el espacio metropolitano. ¿Cuántas veces utilizamos el celular para preguntar cosas o tratar de ver
a qué hora llega el colectivo, cuál es el próximo tren y cómo me voy a estar moviendo en ese marco. Es decir, esos datos no solamente lo podemos conocer, sino también lo podemos medir. Y ahí al medirlo también estamos midiendo otras cosas, como comportamientos y preferencias o necesidades de los ciudadanos. Y eso es un enorme valor en términos de importancia superlativa, diría yo, con otras aplicaciones y con otras instancias en ese marco, que van desde la construcción política a un estudio de mercado, por ejemplo, ¿no? Ahora, lo que ella se ocupa de analizar en este texto es que podamos entender que el calificativo SMART no es una dimensión política. Eh, es innegable que ha transformado nuestras conductas y nuestros comportamientos la incorporación de cada uno de estos elementos tecnológicos en nuestro esquema de vida diaria, ¿no? Y por lo tanto también va a estar transformando la interacción que tengamos con los sistemas políticos y administrativos. Eso es también tal cual. Ahora, ella lo que plantea que el reclamo y más que nunca es de una democracia deliberativa que fortalezca la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, digamos, no es un ciudadano pensado en términos de yo tomo el dato o yo proveo el dato, sino qué hago con ese dato, cómo puedo estar ejerciendo mi derecho ciudadano en la concreción de esa construcción democrática que es la de la ciudad o en este caso del entorno democrático, ¿no? Del entorno metropolitano. Ahí dice su opinión, implicación y puesta en práctica de las decisiones co-consensuadas entre representantes, ciudadanos, administraciones públicas y ciudadanía está cambiando el rumbo de la ciudad. Digamos, es indudable que si yo tengo acceso a información pública, puedo tener otros elementos para discutir, reproponer o incluso demandar acciones respecto de esas problemáticas que me aquejan como ciudadano de determinado entorno metropolitano, ¿no? Eso desde ya. Pero también como puedo estar reclamando, puedo estar proponiendo, y eso es parte del ida y vuelta que se genera en ese contexto. Acá hay una cita que me parece interesante, dice, no debemos olvidar que las sociedades evolucionan, se transforman y exigen que los sistemas de poder que les representan y los actores e instrumentos involucrados también lo hagan. Es decir, eso es indudable, ¿no? Por este motivo, la gobernanza urbana a través de las Smart Cities puede responder a esas exigencias de los nuevos tiempos que impone el avance de la tecnología. La participación ciudadana, la ética pública, la exigencia de transparencia, la rendición de cuentas, la sostenibilidad, la eficacia y la eficiencia son condiciones necesarias para que la ciudadanía confíe en sus instituciones y representantes políticos. Pero para ello deben cambiar las formas de representación y de liberación de los asuntos públicos. Parece que el texto es interesante en este sentido, ¿no? Va de la mano de estar reconociendo cuáles son las transformaciones que se fueron generando, está reconociendo que eso también implica un cierto riesgo, que es el manejo de esa información y el estudio y la medición de estos comportamientos sociales en un determinado territorio, pero también lo está planteando en términos de una enorme posibilidad de replantear esas relaciones entre la ciudadanía y las administraciones públicas en el sentido de una construcción política diferenciada y sobre todo colaborativa, consensuada y participativa, ¿no? Hay otra, si quieren mirar, que se llama colabora.lat. Este es un emprendimiento de Asuntos del Sur, otro ámbito, digamos, que genera una serie de insumos en términos sobre todo para las startups, y que en este caso lo que se dedicó a medir es la gobernanza colaborativa en tiempos del COVID. Están todos los países de la región y va desarrollando lecturas que tienen que ver con gobernanzas colaborativas multinivel, institucional o de ciencia y técnica, o colaborativa social, o colaborativa empresarial. Es decir, está como el monitoreo de todos los países y la verdad que es una plataforma interesante para ver un poquito esto, ¿no? ¿Qué significa esto de ver en la región cómo los impactos de la lógica de las Smart Cities fueron modificando no solamente conductas, sino también relaciones en ese territorio, de articulación, de intercambio, de conocimiento técnico, de conocimiento tecnológico en ese sentido. Argentina hace muy poquito, creo que fue el mes pasado, se hizo una reunión en Santiago del Estero donde se firmó algo así como una carta para la transformación de las ciudades argentinas en términos de estas lógicas del Smart City y plantearon tres cuestiones, que las ciudades que estaban presentes se comprometían a construir ciudades inteligentes, sostenibles y humanas.
Inteligentes en el sentido de concebir la tecnología como una herramienta para promover un mejor futuro urbano y no un fin en sí misma, algo que es reiterado también en la discusión sobre la cuestión de las Smart City, ¿no? Ahí hay tres aspectos que están planteando: ciudades data driven, es decir, el dato como activo para la planificación y la toma de decisiones es una cuestión central que están planteando. Ciudades conectadas, es necesario superar la brecha digital en un país tan desigual, sobre todo como Argentina, es necesario la inversión para la superación de la brecha digital. Ciudades éticas y responsables, es decir, qué hacemos con el dato, cómo lo manejamos y hacia dónde vamos con eso. Ciudades sostenibles en la tríada que la sostenibilidad plantea, desde la economía, desde lo ambiental y desde lo social. Y ciudades humanas, perdón, es decir, que sean inclusivas y equitativas, que sean respetuosos de los derechos humanos, que sean ciudades participativas. Estas tres cuestiones son las que plantean en esta carta, que puede quedar como una carta más, pero también puede ser una línea de acción que algunos gobiernos locales intenten implementar o articular en este tiempo. En el otro encuentro también vimos algunas cuestiones que tenían que ver con eso, en el caso Córdoba, y cómo fueron implementando acciones de acceso a datos y cómo eso sirve para modificar o generar nuevas acciones en esos territorios. Esta carta fue de alguna manera la intención de una cantidad de ciudades, es decir, vamos por este lado y asumimos que este cambio tecnológico nos va a permitir reformular nuestras acciones, pero no definir nuestro objetivo político, que tiene que ver con concretar esa idea de ciudad que estamos desarrollando, ¿no? En ese marco, y sobre todo, bueno, acá le pasamos un poquito, recordamos cuál es la bibliografía de esta clase, y en ese marco le vamos a proponer que en el foro de debate trabajen o puedan pensar dos puntos, una cosa bien sintética, ¿no? Pero considerando un área metropolitana que conozcan, si podrías reconocer alguna de las estrategias de las planteadas en esa carta para la transformación de las ciudades argentinas. Si bien está planteada para el caso argentino, el nivel de globalidad que las mismas encierran, entendemos que se aplican a un montón de otros entornos metropolitanos de la región, atendiendo sobre todo a que hay varios compañeros y compañeras que habitan en otros países, que viven en otros países de la región, así que me parece que sería interesante ver esto. Vuelvo a la carta, es decir, tratar de ver en esos entornos metropolitanos que conozcamos o que habitemos, si ustedes reconocen que hay estrategias planteadas desde alguna instancia de desarrollo tecnológico digital para el logro de ciudades inteligentes, sostenibles y humanas, en los términos que acá se están planteando. Yo les voy a dejar también en el foro de debate la carta en sí misma para que la puedan leer en profundidad en caso que les interese. Pero bueno, hasta acá estamos, así que los leemos en función de sus aportes en este foro de debate. Nos estamos viendo la semana que viene.